Vamos a trabajar la pregunta número uno del tema de progresión aritmética. ¿Cuántos términos tiene la siguiente progresión aritmética? Entonces, vamos a tener acá. A 446 le restamos 6, sería 440. A 440 le restamos 6, sería ¿cuánto? 434. Entonces ya sabemos cuánto vale la razón. Ahora vamos a hallar lo que nos piden. Hallamos el número de términos. El número de términos lo vamos a encontrar con esta fórmula, ¿no? El último término menos el primer término entre la razón más uno, ¿no? Entonces reemplazamos los datos. El número de término es igual al último término. ¿Quién es? 194 menos el primer término. ¿Quién sería? 446. ¿Sobre quién? Sobre la razón que vale ¿cuánto? Menos 6 más uno. Entonces vamos a tener acá. El número de términos es igual. 194 menos 446 me va a dar menos 252. Términos con signos diferentes restamos y colocamos el signo de quién, del mayor valor absoluto. Entonces sería menos 252. Entonces acá voy a tener, vamos a dividir menos 252 entre menos 6. Entonces sería menos entre menos sería más. 252 entre 6 sería 42 más uno, ¿no? Entonces el número de término vendría a ser 43. Ahora vamos a resolver la pregunta número 2. Hallar la suma de cifras del término vigésimo sexto de la siguiente progresión aritmética. Entonces sabemos que es una progresión aritmética, ¿no? A 45 le sumamos 7, sería ¿cuánto? 52. A 52 le sumamos 7, sería 59. Ya sabemos cuánto vale la razón, ¿no? Entonces nos piden hallar la suma de cifras del término vigésimo sexto. Entonces hallamos el término vigésimo sexto. El vigésimo sexto sería el término número 26. Recuerda que todos los términos están en función del primer término. Es decir, el término 26 es igual ¿a quién? Al primer término, más 25 veces la razón, ¿no? Son 25 veces la razón. Uno menos de quién? De 26, ¿no? Si estoy hablando acá de 26 términos, del término 26, entonces sería el primero más uno menos de 26 sería ¿quién? 25 veces la razón. Entonces, ahora vamos a reemplazar ahí, ¿no? El término del lugar 26 es igual al primer término que vale ¿cuánto? 45 más 25 multiplicado por la razón que vale ¿cuánto? 7, ¿no? Entonces acá voy a tener el término del lugar 26 es igual a 45 más 25 por 7 sería 175. Entonces el término del lugar 26 sería 220, pero a nosotros nos piden hallar la suma de cifras, ¿no? De este término. Hallamos la suma de cifras. Entonces, la suma de cifras sería 2 más 2 más cero, ¿no? Eso vendría a ser ¿quién? 4. Ahora pasamos a la pregunta número 3. En una progresión aritmética decreciente, los dos primeros términos del lugar par son 156 y 168. Además, el último término del lugar impar es igual a la razón. Calcule la cantidad de términos de la progresión aritmética si es un número par y la suma de sus términos, ¿correcto? Entonces,
A nosotros nos dicen que vamos a tener una progresión aritmética decreciente. Los dos primeros términos del lugar par son 156 y 168. Correcto, entonces voy a tener acá, ¿no? Y me dicen que es una progresión aritmética decreciente. Esto es el primer término, segundo término, lugar par, tercer término y cuarto término. Los dos primeros términos de lugares par son ¿quién? 156 y 168. Como es decreciente, entonces el segundo término sería 168 y el cuarto término sería ¿quién? 156, ¿correcto? Entonces vamos a encontrar la razón de esta progresión aritmética decreciente. Entonces, para poder encontrar la razón, voy a interpolar un término entre 168 y 156. Vamos a interpolar un término, ¿correcto? Ahí está. Para poder interpolar un término entre 168 y 156, voy a aplicar esta propiedad, ¿no? O esta fórmula que tengo acá, ¿no? La razón es igual a quién, al último término menos el primero, entre quién, entre la cantidad de términos que se va a interpolar más uno, ¿correcto? Implicamos eso de ahí, voy a tener, ¿no? La razón es igual a quién. El último término, ¿no? Acá me dice, ¿no? Interpolamos un término entre 168 y 156, ¿no? Entre esto y esto. ¿Quién sería el último término? 156. Y el primer término, ¿quién sería? 168, ¿correcto? ¿Entre quién? ¿Cuántos términos estamos interpolando? Uno, ¿no? Entonces el valor de P sería 1. Ahí está. Entonces voy a tener acá, ¿no? 156 menos 168 sería menos 12 sobre uno más uno 2. Entonces la razón es igual a ¿cuánto? A menos 6, ¿correcto? Entonces ahora lo que vamos a tener es a la progresión aritmética, ¿no? Vamos a tener a esta, a la progresión aritmética, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el segundo término que vale ¿cuánto? 168. Y tenemos el cuarto término, ¿no? Que vale 156. Sabemos ahora sí que la razón vale ¿cuánto? Menos 6. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? A 168 le sumo 6 para poder encontrar el primer término, ¿no? ¿Cuánto me va a dar? 174. Y para poder encontrar el tercer término, a 168 le resto 6, me va a dar ¿cuánto? 162. Además me dicen, el último término, ¿no?, del lugar impar es igual a la razón. El último término del lugar impar es igual a la razón. ¿Cuánto vale la razón? Menos 6. Este término de acá es el último término impar, ¿correcto? De la progresión aritmética, ¿no? Esto es el último término impar de la progresión aritmética, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿qué me dice? Calcule la cantidad de términos de la progresión aritmética si es un número par. Mira lo que me dicen acá. Calcule la cantidad de términos de la progresión aritmética si es un número par. ¿Queda claro, no? Entonces me está diciendo que es un número par. Em, La cantidad de términos de esta progresión aritmética me dice que va a ser una cantidad par, ¿correcto? Si te das cuenta, el último término acá es impar, ¿no? Entonces, para que sea par, la razón vale menos 6. A este menos 6 ¿no? Le sumo la razón y me va a dar ¿cuánto? Menos 12, ¿no? Entonces, ahora sí, tenemos eso, ¿no? Ahora sí vamos a poder hallar el número de términos, ¿no? Hallamos el número de términos, aplicamos la fórmula que está acá. Entonces el número de términos es igual el último término, ¿no? Sabemos que esto es el primer término y esto es el último, ¿no? Sería menos 12 menos el primero que vale 174 entre la razón que ya sabemos que vale menos 6 más 1.
Eso vendría a ser igual a quién, menos 12 menos 174 sería menos 186 sobre menos 6 más uno. Entonces el número de términos es igual menos 186 entre menos 6 me va a dar ¿cuánto? 31 más uno. Y eso es igual a quién? A 32. Ahora vamos a hallar la siguiente respuesta. Me dice, no. Me piden también la suma de sus términos. Hallamos la suma de términos, ¿no? Entonces, para poder hallar la suma de los términos, vamos a aplicar esta fórmula que tengo acá, ¿no? Entonces, la suma de términos es el primero más el último entre 2, todo eso multiplicado por el número de términos, ¿no? Entonces, ¿cuántos términos tenemos? 32 términos. Entonces, la suma de los 32 términos es igual, abro paréntesis, el primer término, ¿cuánto vale? 174, ¿correcto? Le sumamos el último término vale ¿cuánto? Menos 12, ¿no? Al sumarle menos 12 me va a dar ¿cuánto? Menos 12. ¿Sobre quién? Sobre 2 multiplicado por n. N es la cantidad de términos, sabemos que hay 32, ahí está. Entonces, voy a tener acá 174 menos 12 me va a dar 162 sobre 2 por 32. Entonces, la suma de los 32 términos es igual. 162 entre 2 me va a dar ¿cuánto? 81 multiplicado por ¿quién? Por 32. Y eso de ahí sería ¿cuánto? 2592. Ahí tenemos resuelto la pregunta número uno, 2 y 3.